buenas noches a cada uno de los amigos que se está conectando en este momento. Que le habla el pastor O'Neill en un programa más de Dios salva a mis hijos. Muy contento de compartir con cada uno de ustedes, muy contento de que podamos presentar la palabra de Dios un viernes más, pero sobre todo podamos llevar esperanza a cada una de las familias que nos ven, en especial a los padres específicamente. Aunque Dios salva a mis hijos es un programa para todo público, a quien realmente queremos llegar es al corazón de los padres, que ellos puedan sentir esperanza en medio de la tormenta y en medio de la aflicción que puedan estar viviendo con sus hijos. En la noche de hoy me acompaña mi gran colega y jefe, el pastor Juan González. Muy buena noche, O'Neill. Para mí también es una alegría compartir contigo esta noche y con nuestros amigos y hermanos que se conectan todos los viernes. Para nosotros es una alegría. Y como tú muy bien mencionaste, el propósito del programa Dios salva a nuestros hijos es que tener la seguridad, es que queremos. Y en medio del caos que estamos viviendo y como nuestros hijos están siendo atacados fuertemente, hay un arma poderosa que nosotros hemos tratado de viernes tras viernes dejar en el corazón de cada padre, de cada madre, es esa arma que se llama la oración, donde nosotros podemos interceder directamente a favor de nuestros hijos, a favor de nuestras familias. Y por eso el propósito de este programa. Hay viernes que uno se siente cansado y uno dice, voy o no voy al aire, pero pensando que aunque sea un padre que nos escucha, para nosotros es una alegría. Así mismito es, para nosotros es de suma alegría poder compartir con cada uno de ustedes y poder tocar temas que puedan ser de interés para cada uno de ustedes. Hoy queremos hablar sobre un tema que anteriormente hemos mencionado así por encimita, pero no hemos tocado a fondo este tema, y es cómo hacer un culto familiar, los beneficios del culto familiar. Y yo sé que el pastor González es promotor del culto familiar, como yo también lo soy, y nosotros creemos que el culto familiar produce milagros en la vida de nuestra familia. Así que no se puede despegar de este programa. Dele share, dele compartir, como lo estoy haciendo yo en estos momentos, para que pueda ser de bendición para tantas personas y así puedan comprender la importancia del culto familiar. Pero antes de orar, el pastor González me dijo que tenía una promesa para los amigos oyentes. Oh, sí, tiempo que no habíamos leído esas promesas hermosas, que el Señor quiere que nosotros recordemos en todo momento. Y en esta noche especialmente, eh, el gemir de una madre, el pedido de una madre esta semana, pensando en una madre que me llamó con esa desesperación por unas situaciones que están pasando. Yo hablaba con esa madre y casualmente le leí esta promesa donde dice, vuestro compasivo redentor os observa con amor y simpatía, Amén. listo para oír vuestras oraciones. Y cuando yo leí esta parte, ¿no? Listo para escuchar nuestras peticiones, dice, conoce las cargas que pesan sobre el corazón de cada madre y es su mejor amigo en toda emergencia. Así que, O'Neill, aquí hay algunas frases que nos llaman la atención, ¿no? Primero es que las oraciones de los padres, y él espera que nosotros acudamos a él, porque él conoce las cargas que pesan en el corazón de cada padre, de cada madre. Y él dice, yo quiero convertirme en el mejor amigo en todo momento de emergencia. Esa frase me llamó la atención, porque qué padre, qué madre no está pasando quizás por un momento de angustia, de dolor, desesperación, tristeza, soledad, angustia, y a veces no sabe qué hacer, pero dice que en todo momento de emergencia Él estará ahí porque sus
brazos eternos sostienen al padre y a la madre que se mantienen fieles y temerosos de Dios, porque hay un Dios en lo alto y su luz y gloria de su trono ilumina a cada padre, a cada madre que procura educar a sus hijos para que resistan a la influencia del mal. Cuando yo leía esto, cuánta verdad es. Por eso es que nosotros constantemente estamos recordándole a los padres que el Señor conoce muy bien esas peticiones, conoce ese dolor, conoce por lo que tu mamá, tu papá estás pasando, y Él como un fiel amigo quiere venir al auxilio de cada uno de nosotros como padres. Y si la promesa es que Él dice, no importa la emergencia que sea, yo quiero estar a tu lado. Amén. Así mismito es. Él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre que utilizo este texto les menciono a la gente, Dios no ha dicho que va a destruir el mundo. Él va a destruir el pecado. Él va a destruir el pecado. Y lo que hay en el mundo que es parte de ese pecado será destruido. Pero en este mismo mundo, Él volverá a reconstruir muchas cosas hermosas para cada uno de nosotros. Y si Él ha dicho, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es que va a estar siempre, pastor. Él promete no dejarnos, no desampararnos. Y si estás pasando por un momento difícil, dice el Salmo número 23, y aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué tal si tenemos una oración? Padre, en esta hora nos acercamos a tu trono de gracia, pidiéndote que tú puedas bendecir este programa, que tú puedas dirigir este programa, Amén. que el mismo podamos sentir esperanza en ti, que hoy podamos aprender cómo realmente podemos mejorar nuestros hogares a través del culto familiar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Y amén. Si usted nos está viendo en estos momentos, está conectándose a Dios Salva a Mis Hijos, hoy con un programa muy especial donde queremos hablar sobre cómo podemos hacer un culto familiar. Pero antes de continuar, quiero enviarle un saludo al Ministerio Beauty for Ashes Family, quien ayer me estuvieron entrevistando sobre el ministerio Dios Salva a Mis Hijos, así que a cada uno de ellos les queremos enviar un saludo de parte de Dios Salva a Mis Hijos, de su servidor, el pastor O'Neill, el pastor Juan González y todo el equipo de trabajo. Fue muy grato haber compartido con ustedes y esperamos nuevamente pronto poder compartir. Pastor González, hemos hablado mucho en este programa del culto familiar. Hemos hablado sobre cómo hemos abandonado como padres cristianos, como iglesia, lo que es el culto familiar. Pero para aquellos que por primera vez nos están viendo, o aquellos que son recién conversos, aquellos que tal vez no son ni conversos, pero están escuchando sobre el culto familiar. ¿Qué es el culto familiar? Es interesante, O'Neill, esa pregunta, ¿no? Porque cuando yo voy a la palabra de Dios, vamos a encontrar diferentes tipos de cultos familiares. Y me explico. Por ejemplo, yo trato de imaginarme Adán y Eva, Caín y Abel teniendo un culto familiar, hablando de las maravillas de la creación, hablando de lo que Dios ha hecho y había hecho por este mundo antes que entrara el pecado. Yo me imagino que después del pecado, el culto familiar seguía, pero había cambiado quizás ese aroma de perfección que había. Ahora quizás se añadía algo que ellos no conocían anteriormente, que era el perdón que el Señor les estaba ofreciendo. También yo meditaba mientras tú me llamaste y me escribiste que vamos a hablar de este tema esta noche. El culto familiar es hermoso cuando yo puedo reunir a la familia e invocar el nombre de Dios a través de una lectura bíblica,
a través de la oración esta noche, mientras la muchacha que dio el tema de los jóvenes decía, cuando nosotros tenemos el culto familiar, mami nos manda que oremos individualmente y después como familia. Y yo decía, gloria a Dios, porque el culto familiar puede cambiar, la podemos hacer de diferente manera, pero el culto familiar tiene que ver, la palabra lo dice, la familia y el culto que va dirigido hacia Dios. Pero yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Yo pensaba, por ejemplo, caso que especialmente tú te toca mucho, te gusta mencionar el caso de bueno, se me fue el nombre, no de Lot, el caso de Abraham. Hacía culto donde quiera que él iba con su familia, pero muchas veces levantó altares, igual que el caso de Job, solo a favor de sus hijos. Así que el culto familiar, aunque mi familia no esté y mi hijo no está, yo puedo seguir haciendo un culto familiar, invocando la presencia de Dios a favor de esos seres que yo amo. Así que el culto familiar puede ser mamá y papá, puede ser mamá y papá y hijo, puede ser que en un momento dado, cuando mis hijos salgan de mi hogar, en un momento yo puedo hacer un culto invocando la presencia de Dios, nombrándolo a cada uno de ellos, y se convierte en un culto familiar. No sé si tú me captas la idea que yo quiero llevar. Sí, sí, sí. Pudiéramos definir el culto familiar como ese altar que elevamos en nuestra casa para entregar nuestra familia a Dios, para que Qué Dios pueda bonito, qué bonito. bendecir, dirigir a cada uno de los miembros de nuestra familia, ya sea los esposos, porque así es que comienza la familia, ya sean los esposos o ya sean los esposos y los hijos, o ya sean los esposos, los hijos, los nietos, las yernas, las nueras, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta esa frase que tú dices, levantar altares. ¿No? Sí, Ese es un concepto bíblico, levantar altares. Y cuando tú levantas ese altar de la oración, del estudio de la palabra de Dios, cuando tú levantas ese altar de intersección por nuestros hijos, eso se convierte en un culto familiar, porque yo estoy invocando la presencia de Dios juntamente con la bendición que yo quiero que Dios derrame sobre mi familia, sobre mis hijos. Y esa seguridad me lleva a invocar su nombre en ese culto familiar. así mismito es. Hay muchas cosas que podemos hablar del culto familiar, eh, pero hoy queremos tocar de cómo hacemos el culto familiar. La palabra de Dios nos presenta en el libro de Éxodo que todas las mañanas el pueblo se levantaba a recoger el maná, y ese maná era una bendición especial para cada uno del pueblo o de los integrantes del pueblo. A partir de esto podemos partir que sería bueno que el culto familiar se hiciera en la mañana, pero cada familia tiene su modus operandi diferente. Algunas les puede funcionar en la mañana, otras les puede funcionar en la tarde, otras les puede funcionar en la noche. ¿En qué momento hacer el culto familiar? Yo creo que cada familia puede escoger ese momento que mejor sea para realizar el culto familiar, levantar ese altar a Jehová en cada casa. Siempre para el tiempo en que yo crecía se hablaba de que tenía que ser en las mañanas, y era algo como que bien rígido y obligatorio, pero con el tiempo uno va creciendo y va madurando y va entendiendo que a veces en la mañana no se puede, pero se puede en la tarde o se puede en la noche. Lo importante, pastor, es realizar el culto familiar. No sé cómo usted lo ve, pero yo entiendo en qué hora yo hago el culto familiar, en qué momento. Pues mira, cada familia debe de analizar eso para que pueda satisfacer las necesidades de cada uno de sus integrantes. Ahí entra lo que traté de mencionar, que puede ser que a mí me funciona mejor el culto familiar por la tarde.
porque quizás mis hijos es por la mañana, el corre, uno tiene que ir a la universidad, escuela, pero a veces nosotros el concepto de culto familiar es hermoso cuando uno lo llega a entender en su totalidad y en su bendición que hay. Pero inclusive el culto familiar no tiene que ser ni media hora ni una hora. Qué lindo es que tú por la mañana tú puedas reunir por lo menos la familia y tener una oración agradeciéndole a Dios por la noche y que durante ese día el Señor nos cuide. Quiere decir que por la tarde quizás yo pueda reunir a la familia y añadirle un poco más un corito, un cántico, una lectura bíblica y la oración. Y es como tú dices, por ejemplo, en el caso de este servidor, a mí me gusta levantarme como a las 5 de la mañana a estudiar. Ya es la hora que yo abro mis ojos y estoy en la oficina estudiando. Pero en ese momento yo aprovecho para decirle a Dios que pueda bendecir a mi familia. Pero después viene a las 6 de la mañana que mi esposa sale para el trabajo, hacemos el culto donde leemos la matutina, un pensamiento y oramos entre nosotros y volvemos a poner nuestra familia en la mano del Señor. Ya no están nuestros hijos con nosotros, ya no están nuestros nietos, pero hay algo que me da la satisfacción de yo decirle, Señor, donde estén mis hijos en este momento, bendícelos, cuídalos, protégelos, líbralos de todo mal. Que ellos, si alguien se ha apartado, que pueda retornar a tus brazos de amor. Entonces, yo me doy cuenta que eso se puede convertir en un culto familiar, aunque mis hijos no estén, mis nietos no estén, pero yo puedo invocar la presencia de Dios y la bendición sobre ellos, donde ellos estén. Me llama mucho la atención porque en estos días conversaba con una persona y me hablaba que su familia realiza los domingos en la noche un culto familiar. Y dije, ¿un qué? Y me dice, no, a ti no te debes de extrañar, tú hablas mucho de eso. Y yo digo, no, pero es que me llama la atención. Y me dice, pues mira, todos ya estamos casados y mami y papi nos reúnen 1 o 2 veces al mes y hacemos un culto donde estamos los 3 hermanos, estamos nuestros esposos y esposas y están nuestros nietos, pero también invitamos a mis primos, a la tía, a fulano, a sultano, y 1 o 2 veces al mes, y lo encontré bonito, pastor, que es 1 o 2 veces al mes cogen 1 hora de un domingo en la noche para reunirse como familia y hacer un culto especial, porque cada cual está ya por su lado, pero papá y mamá quieren todavía tenerlo ahí y realizar un culto con cada uno de ellos. Estoy dando un ejemplo para aquellos que tienen hijos casados, pero ¿cómo hacemos un culto familiar? Bueno, yo creo que para poder realizar un culto familiar, si tú y tu esposa han decidido hacerlo, lo primero que deben de hacer es encomendarse a Dios. Lo primero que hay que hacer es orar para que el Señor pueda dirigir eso que ustedes quieren comenzar a hacer. Tal vez ustedes pueden decir, yo quiero comenzar la semana que viene. Pues mira, aprovecha entonces hoy viernes, sábado, domingo, pídele a Dios que te bendiga, que te ayude para que el lunes, cuando antes de salir a trabajar, antes de que los chicos vayan a la escuela, antes de hacer diferentes tareas, pues pueda el Señor dirigirlos sobre cómo van a hacer ese culto familiar. Creo que para poder hacer el culto familiar, lo primero que tenemos que hacer es pedir la dirección de Dios, pastor. Yo creo que sí, es lo principal, ¿no? Porque sin Él a ningún lugar iremos. Pero qué hermoso es cuando hay algo que en mi mente todavía recuerdo, los momentos en que papi y mami nos reunían alrededor de la sala, una sala humilde, ahí los 7 hijos, mami y papi, para hacer un culto. Y nosotros en ese culto anteriormente nos hacían memorizar los versículos de la devoción matutina. Yo no sé si tú te acuerdas, que nos hacían memorizar y el versículo de la lección de escuela sabática, lo teníamos que decir, como dice, versículo de memoria.
Bueno, en mi caso, los domingos yo no podía levantarme y encender el televisor hasta que yo no me supiera el versículo de la semana. Y en la semana, mami nos los preguntaba varias veces a ver si realmente no lo sabíamos. Después de sola, mami, además de exigirnos el versículo, nos exigió de que nos memorizáramos un salmo también. Y así poco a poco fuimos memorizando textos bíblicos y lo discutíamos en familia. Y usted dice algo muy importante, el memorizar la palabra de Dios. Tal vez algunos de los amigos que nos ven son adventistas del séptimo día y mencionamos la escuela sabática, pero hay otras personas que no son adventistas, pero tienen su lección dominical. Y es importante que esos textos bíblicos que se tocan, no los memoricemos, lo utilicemos como guía para nuestras vidas, porque en algún momento dado de esa semana, ese texto puede significar mucho en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las demás personas. Es interesante porque, O'Neill, qué bueno que lo mencionaste, porque la audiencia de nosotros no solamente es gente adventista de diferentes denominaciones. Y yo puedo decir que oramos, rezamos, invocamos el nombre del Señor. Y yo recuerdo que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegué a Puerto Rico, que se está perdiendo esa costumbre, y es que cada vez que un hijo sale de la casa o llegaba a la casa, lo primero que decía era, bendición, papi, bendición, Bendición, mami. mami. Y ese concepto es bonito. Yo veía eso como algo bien bonito, ver cómo pedían la bendición de papá o la bendición de mamá y sabían porque en esa bendición estaba el nombre de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios Así te mismito, guarde, ¿no? Y a veces, por eso dije, a veces nosotros pensamos, sí, es hermoso cuando la familia canta, ora y lee juntos, pero una oración se puede convertir en un culto familiar, Así mismito es. en un deseo de que Dios te bendiga, que Dios te guarde, ¿no? Nuestros hermanos de otras denominaciones que pues pueden poner otros conceptos, pero qué hermoso es cuando el nombre de Dios sobresale en lo que nosotros podamos hacer. Y cuando nosotros vamos bíblicamente, algo que enfatiza muy bien la palabra de Dios es que en todo momento yo debo de repetir esos cultos para que se le grabe la mente de nuestros hijos. Y tú y yo hemos tenido la experiencia de ver jóvenes, adultos quizás que se han apartado de la iglesia. Mire lo que estoy diciendo, se han apartado de la iglesia. No estoy diciendo se han apartado de Dios porque hay algunos que siguen temiendo a Dios. Pero qué hermoso cuando te dice, ay, yo recuerdo cuando, por ejemplo, cuando íbamos a la iglesia junto con la familia o cuando antes de salir de la casa papi tenía una oración, un rezo al Señor. Porque querramos o no, mi querido amigo, hermano que nos estás escuchando, madre que me escucha, a veces uno hemos mencionado, yo me acuerdo en una ocasión que nosotros vimos una charla aquí, porque a veces pensamos tanto que le enseñé a mi hijo, mira dónde está perdido. Y a veces los padres se sienten culpables. No, tranquilo. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos de padres y mujeres que dedicaron su vida al Señor, que hacían los cultos familiares, pero que en un momento sus hijos tomaron decisiones equivocadas. Así mismito Pero es. también tenemos ejemplos que esos hijos en algún momento retornaron, porque esa es la promesa divina. Así es. Así que cuando hablamos del culto familiar es bien importante que, número uno, escojamos cuándo vamos a empezarlo. Número dos, escojamos la hora que más nos conviene para empezar ese culto. Pero hay algo muy importante además, y es que escojamos el lugar indicado para realizar este culto. Puede ser la sala de tu casa, puede ser la mesa del comedor,
luego de cenar o luego de desayunar. Puede ser el patio de la casa, ir a una esquina del patio y sentarse y dialogar y tener el culto familiar. Bien puede ser la cama de mamá y papá, porque la cama de los padres, aún los hijos ya grandes, la invaden, ¿ah, pastor? Así mismo es. Se vuelve como que el punto de encuentro de toda la familia en un momento dado, la cama. Lo importante es que escoja ese lugar donde ustedes se puedan sentir cómodos, donde se puedan sentir felices y donde puedan encontrar paz a la hora de realizar el culto familiar. Algo que yo quisiera mencionar es que una vez tú escojas el lugar, el momento, el lugar y la hora para hacer el culto familiar, así como te encomendaste a Dios para que te dirigiera qué hacer en el culto familiar, lo comiences con una oración. Pero esta no puede ser una oración cualquiera. Tiene que ser una oración donde cada uno de los integrantes de la familia entregue sus peticiones a Dios. Pueden ser en forma audible, como pueden decir, yo tengo una petición especial, no quiero que nadie la sepa, pero Dios la conoce. Lo importante es que esas peticiones se puedan presentar ante el trono de la gracia, pastor. Magnífico. Y otra cosa, O'Neill, es nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos el culto. Y tú has mencionado el lugar, el horario, pero también tenemos que tener mucho cuidado de no hacer un culto que nuestros hijos, en vez de disfrutarlo, se cansen. No. Pero eso el Nosotros tenemos que tiempo es hacer importante. el tiempo. No, yo no necesito tener un culto de 1 hora para decir que tuve un culto. A veces un culto de 10 minutos impacta más que un culto de 1 hora. No. Un pensamiento, una oración, un cántico, un corito, eso va a impactar la mente de nuestros hijos. Porque inclusive cuando tú oras, coge el tiempo que tú quieras orar. Cuando tú estudias, coge el tiempo que tú quieras estudiar. Pero cuando estamos con la familia, especialmente con nuestros hijos que están creciendo, que son adolescentes, que tienen muchas cosas en su mente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cómo impactar la mente de ese joven, de esa señorita, de ese niño, de esa niña, con algo que en su mente lo único que están pensando quizás ya que mami termine, que papi termine. No, tenemos que tener mucho cuidado en la forma como enfocamos esos cultos familiares. Así mismito es. Y otra cosa muy importante en el culto familiar es que usted debe de, además de escoger cuánto tiempo va a durar, usted debe de compartir el liderazgo de ese culto. O sea, papá no lo puede hacer todo el tiempo. Mamá no lo puede hacer todo el tiempo. Papá y mamá de vez en cuando deben de decirle al hijo, te toca a ti el culto familiar. Así sea que el chico haga algo sencillo o algo que tal vez usted dice, pero, y eso llegó al trono de la gracia. Eso que tú llamas, y eso llegó al trono de la gracia. Deja que los chicos se desarrollen y se envuelvan. Crea líderes. El culto familiar no solamente es para que los muchachos puedan entregarse a Dios, usted entregue sus hijos a Dios, no es solamente para memorizar, sino también para que podamos crear en nuestros hijos liderato, pastor. Podamos desarrollar sus habilidades también. No sé cómo usted lo ve. No, es así, por eso es que inclusive estaba leyendo un artículo sobre ese culto familiar y menciona que inclusive el culto familiar no es para regañar a los hijos, no es para decirle lo mal que se portaron en esa semana o lo mal que se portaron ese día. El culto familiar no es para recordar qué te toca hacer mañana, qué vas a hacer, las quejas que... No, el culto familiar tiene que ser un momento grato donde nosotros podamos esos 10, 15 minutos
esperar que mañana vuelva a hacerse ese culto. Y como tú dijiste, tiene que ser algo dinámico donde la familia se envuelva. No, yo recuerdo que cuando hacíamos el culto, mami nos ponía uno a leer esto, lo otro, tú vas a dirigir los coritos o vas a vas a escoger los coritos que vamos a cantar. Y entonces cada cual tiene, ¿cómo te diría? Un desafío de que ese culto sea algo llamativo, donde nosotros podamos gozarnos con las promesas divinas, con las promesas. Vuelvo y repito, usted haga el culto individualmente y coge el tiempo que usted quiera. Quédese las horas que usted quiera, pero cuando haga el culto familiar, inclusive las oraciones que yo elevo, tienen que tener mucho cuidado en la forma que lo hago. Usted mencionó algo muy importante y es que además de nosotros hablar de la dirección del culto, de compartir esa dirección, ese liderato del culto, usted mencionó que hay que compartir también las cosas que vamos a hacer en ese culto. O sea, no quiere decir de que hoy le tocó al papá la dirección del culto, él lo va a hacer todo. Él puede delegar en los hijos, te toca a ti, Juanito, dirigir el corito, Pepito, te toca a ti traer el texto bíblico, mamá, te toca orar para comenzar o te toca orar para terminar. Y no es solamente involucrar a otros, sino también pida sugerencias, pida ayuda. Esa parte es bien importante. ¿Cómo quedó el culto hoy? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué les gustó del culto? ¿Qué no les gustó del culto? Eso es muy importante, pastor, porque el culto no es para bendecirme a mí solamente, es para que todos en el hogar se puedan bendecir. Y como habíamos mencionado, cuando tú haces el culto familiar, en algún momento ese muchacho, esa muchacha, que quizás tú piensas que se ha alejado, que piensas que quizás no hay razón para que vuelva. Yo les quiero decir a ustedes que nosotros hemos tenido, mi querido amigo, hermano, mamá, papá que me escucha, podemos estar horas hablando de las experiencias de ver jóvenes y señoritas en algún momento, en alguna circunstancia, en algo que han pasado, recordar esos cultos familiares, recordar esas oraciones de mamá y papá y de alguna manera reflexionar y darse cuenta y retornar. Y eso es lo que el propósito de este programa. Cuando nosotros mencionamos la importancia del culto, no solamente tiene que ver con el presente, sino con el futuro de la familia de nuestros hijos. Eso tiene que ver en el culto familiar. Así mismito es. El culto familiar es algo que enriquece la familia, algo que beneficia a la familia. Hablamos que es importante que comencemos con un texto. Hablamos sobre la importancia de memorizar, con una oración. Hablamos sobre la importancia de memorizar un texto. Pero además de memorizar un texto, escoge un pensamiento. Bien puede ser un pensamiento que encuentre en un libro devocional, o bien puede ser algo que viste en el periódico, algo que le sucedió a usted o el día anterior o durante ese día, pero escoja un pensamiento que compartir con las demás personas, algo que pueda llevar una enseñanza a cada uno de los integrantes y a usted también que lo está presentando. Qué hermoso. Es así, Odile, es así. Muchos de los versículos que hoy están en mi mente, los aprendí de niño, los aprendí. Yo recuerdo que en la sociedad de jóvenes, uno a veces repetía los 7 versículos de la devoción matutina y había como una competencia sana de quién se aprendía más los versículos. Y créeme, lo que en algún momento dado, en alguna circunstancia, en algo que tú estés pasando,
uno de esos versículos van a venir a tu mente que quizás tú piensas que ya ha sido borrado de tu mente, pero en algún momento ese versículo tendrá un significado especial para tu vida y recordarás. No, por eso es que la palabra dice, la repetirás, le enseñarás en todo momento, al acostarte, a levantarte durante el día. Pero ese culto familiar que hemos mencionado y que estamos mencionando en esta noche, tiene que ver con algo específico donde yo y mi familia, mamá, papá, hijos, estemos unidos en alabanza. Y no puede faltar, yo le decía a Rosita el miércoles pasado en el culto que hubo en la iglesia, y yo le digo, Rosita, ¿te puedo decir algo? Me dice, sí, sí, pastor. Le digo, te faltó el corito. Ay, sí, me di cuenta después que oramos. Porque un corito, un himno, cambia muchas veces el ambiente de ese culto que nosotros estamos dando. Así mismito es. Así que es bien importante que usted añada alabanzas a ese culto familiar. Es bien importante que traiga un pensamiento, pero además es bien importante que usted pueda escuchar a otros en el culto familiar, porque tal vez usted esté presentando algo, pero Pepito o mamá puede presentar algo diferente o puede ver algo diferente que pueda servir de lección para todos, pastor. Papá o mamá o el que esté dando el culto no tiene la verdad exclusiva de lo que se está dando. A veces podemos aprender con nuestros hijos o con o con los otros familiares verdades del evangelio. Así mismo es. Y es que la palabra de Dios, O'Neill y amigo que me estás escuchando, no se puede equivocar. ¿No? Y el culto familiar tiene que ver con ese instruye, educa, enseña. Y dice la palabra de Dios, aunque fuere viejo, en otras palabras, en algún momento volverá a recordarse. Eso que aprendió quizás a través del culto familiar. Como te dije, todavía yo guardo recuerdo de las recibidas de sábado de la familia, porque eran unas recibidas de sábado bien bonitas que se hacían, ¿no? Todo eso se está perdiendo, pero nunca es demasiado tarde. Y quizás algunos de nuestros amigos, perdón, dirán, es que ya mis hijos se fueron, ya mis nietos no están. Pero haga usted su culto familiar, usted, su esposo, usted solo con los ángeles y la presencia de Dios, invoque la presencia de Él, invoque los nombres de sus hijos, de su familia y póngase en las manos del Señor. Hay algo que no hemos discutido, pero que debemos de discutir aquí, pastor, muy importante cuando hablamos del culto familiar. Y es que es importante que usted pueda ser flexible a la hora de presentar este culto. Mire que es la palabra que utilicé, flexible. O sea, el culto no es familiar, no es para que usted haga algo rígido o diga, mira, esto es santo, esto es algo tan y tan sagrado, donde usted no puede ni acostarse, o usted no puede sentarse de esta forma, o usted no puede orar de esta otra forma. No, no, no. Hay que ser flexible a la hora de realizar el culto familiar. Porque si usted no es flexible a la hora de presentar o de hacer el culto familiar, lo que va a hacer es un mal en vez de un bien, porque entonces los hijos o los demás integrantes, en vez de amar ese momento, lo van a odiar. Así mismo. Y es lo que aquí, hemos tratado de decirle a nuestros amigos que nos están escuchando. Inclusive, yo puedo un poquito más allá porque yo puedo tener ese culto familiar en mi hogar, pero voy a recibir otro culto familiar con esa familia extendida en la iglesia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la manera como enfocamos nuestros cultos, sea en el hogar o sea en la iglesia. Y tiene que ser algo que la presencia de Dios esté presente, pero que yo pueda gozarme con esa presencia, sea en el culto familiar o en el culto familiar extendido en la iglesia,
yo tengo que tener mucho cuidado de cómo yo presento la palabra de Dios. Sí, cuando hablamos de flexible, no estamos hablando de perder la reverencia delante de No, Dios. no. No estamos hablando de perder ese respeto. Estamos hablando de que, mira, somos reverentes, pero a la misma vez somos flexibles con nuestros seres queridos. Usted no le puede decir a fulano, hay que levantar la mano para poder hablar en este culto, porque yo soy el que llevo el orden aquí. No. O simple y sencillamente vamos a orar todo de rodillas, porque solo se ora de rodillas. Mira, no. No, hay que ser flexible, en especial cuando se tienen niños y se tienen adolescentes, pastor. La flexibilidad es importante en estos dos grupos de personas. No, inclusive tú mencionaste frases que debemos de evitar mientras nosotros hacemos el culto. Reprochar algún pensamiento de algún hijo que quizás tenga una inquietud y en ese momento la expresa. No, como familia tenemos que analizarlo. Y el culto familiar, cuando uno lo realiza, tiene la satisfacción después que se hace el culto familiar, donde tú has pedido la bendición sobre tus hijos, donde se ha cantado, donde quizás se ha leído una porción de la palabra de Dios. Créamelo, mi querido hermano y amigo, que usted va a dar la diferencia ese día. Cómo usted trabaja, cómo usted vive, se verá, porque es que las promesas del Señor son seguras, son ciertas y son verdaderas. Me llama mucho la atención eso que usted dice, que no es el momento para regañar, ni para aplicar disciplina, ni para señalar errores de nuestros hijos. Me llama mucho la atención de eso, porque a veces somos muy prontos a eso, pastor. Y eso se debe, tú mencionaste anteriormente, que por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, tienen una mente en el tiempo que nos ha tocado vivir, que el otro día en un culto familiar hicieron una competencia, pero todo era electrónicamente a través de sus teléfonos. Y yo lo miraba y decía, wow, mira qué bonito, usaron la tecnología, pero alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Y a través, cada uno tenía su teléfono en una aplicación y ahí tuvieron un juego bíblico y tenían que responder y ahí estaban las preguntas. Así que uno puede inventarse muchas cosas ahora con la tecnología, en el tiempo tecnológico que nos ha tocado vivir. Así mismito es. Así que use la tecnología, use esas cosas que estamos teniendo hoy día, aplicaciones, programas, etcétera. Úselo porque puede ser de bendición para cada uno de ustedes. ¿Quién Sea dijo que no? creativo. Exacto. ¿Quién dijo que no podemos usar el teléfono celular en el culto familiar? ¿Quién dijo que no podemos enviar un texto en el culto familiar? Sea creativo, use la tecnología. Eso va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Ojalá que el programa de esta noche nos haya ayudado a cada uno de nosotros a ver la importancia de ese culto familiar. Pero como dije anteriormente, quizás mamá y papá que nos está escuchando, ya sus hijos no están en la casa. Pero inclusive una oración por teléfono, inclusive a solas cuando tú doblas tus rodillas o te sientas en tu cama o parado o cuando vas manejando, puedes tener un culto donde tú invoques la presencia de Dios. Y como te dije anteriormente, invocar la presencia de Dios y la bendición sobre cada uno de tus hijos. No le digas, bendice a mis hijos. Dice, bendice a Natacha, bendice a Juan Carlos, súplele, tú sabes por lo que están pasando. Bendice a Giancarlo, bendice a Andy, a Karina, a Sofía. Yo los menciono nombre por nombre. Hace un tiempo atrás,
Ajá. Usted mencionando eso me hizo recordar que hace un tiempo atrás en la iglesia de Espinar estuvimos celebrando una recibida de sábado y yo estaba mencionando de cómo los judíos tienen esa recibida de sábado, cómo ellos reúnen a toda la familia y el padre de la familia llama a cada uno de sus hijos en forma individual y ora por cada uno de ellos y le da una promesa bíblica a cada uno de ellos, no la misma para todos, a cada uno de ellos le da una promesa bíblica. Y eso es algo muy lindo, muy importante y muy especial. El que usted reconozca que cada uno de sus hijos es diferente y tienen una necesidad diferente. Ojalá que esto sea una realidad en cada hogar que nos ha escuchado esta noche, que nos verán. Y si en algún momento, como siempre hemos dicho, nos hemos equivocado, quizás no hemos hecho el culto, todavía estamos a tiempo. Por cuarta vez voy a repetirlo. Busque la presencia de Dios. Menciona a sus hijos por nombre, a su esposo, a su esposa por nombre. Y usted verá la diferencia en esa oración que se convierte en ese culto familiar. Quizás estando usted sola, pero en sus oraciones, en su mente, está su familia. Y por eso pide por cada uno de ellos. Así mismito es. A los amigos que nos están viendo, gracias por habernos acompañado en el programa de esta noche. Esperamos que las ideas que hemos discutido aquí para realizar el culto familiar haya sido de provecho para cada uno de ustedes, como yo sé que lo es para nosotros, pastor. Amén. Eso de realizar una vez al mes un culto e invitar a toda la familia, a mí me encantó cuando lo vi y me gustaría poderlo llevar a cabo. Yo no sé si usted lo quiere hacer, pero si lo quiere Sería hacer, bueno. hágalo, reúna a toda su familia una vez al mes, solamente para que puedan compartir la palabra de Dios. Y si quieres invitar a tus vecinos y a tus amigos, mira, hazlo, y que todos puedan ver que en tu casa se sirve a Jehová, que tú puedas testificar como dijo Josué, y mi casa y yo serviremos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias por habernos acompañado y comparte este video para que pueda ser de bendición para otros. ¿Qué tal si concluimos con una oración, pastor? Padre de amor, gracias, porque eres nuestro Padre, el Padre que suple nuestras necesidades. Oh Padre, ayúdanos para que nuestros hogares se conviertan en ese pedacito del cielo donde tu presencia se haga sentir. Amén. Que podamos volver a esas sendas antiguas donde las familias se reunían para invocar tu nombre. Oh Padre, ayúdanos. Bendice a cada amigo, a cada amiga, a cada hogar aquí representado, aquellos que se han conectado en las redes. Abrázalos con tu poder. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta noche. No olvide descargar la aplicación Pastor O'Neil Radio, donde puede escuchar música 24/7 y conectarse a través de todas nuestras redes sociales, de nuestra página de internet, pastoronil.com, donde también puede encontrar estudios bíblicos, actividades para hacer y libros que pueden ser de beneficios para su vida. En la página Pastor O'Neil tenemos diferentes programaciones. Así que en las mañanas no se despegue, tenemos al pastor Eric Almodóvar con las tertulias de esperanza, pero también en la semana tenemos a Rosita del Valle con una tacita de fe. Así que gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo viernes a las 9:30 de la noche en Dios Salva a Mis Hijos. Amén. Excelente noche. Feliz noche.